el plan sí hay agua, en el plan, y si oyen a la Biblia, y a hombres no, claro entender podrán, Puede ser perdonado. que si es perdonado, obra no es, ni es opcional, para rechazar, o si hay agua, yo sé que hay agua, o si hay agua. Hola, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y platicar acerca del agua en el plan de Dios, porque el agua es de vital importancia en lo que estaremos discutiendo en estos 3 programas titulados Hay agua en el plan. Es el bautismo esencial. Es posible que usted piense: yo ya sé la respuesta a esa pregunta, Marco. El bautismo no es esencial. Bueno, tengo que admitir que también yo dudaba, y que hablando con gente que ama a Dios, que insisten en el hecho de que el bautismo no toma ninguna parte, que nada tiene que ver en que si vamos al cielo o no. Pero, ¿saben una cosa? Después de haberles enseñado algunos versos en la Biblia, ellos cambiaron de opinión. De hecho, he hablado con muchos pastores por muchos lados alrededor del país, en esta nación, y me han dicho: Marco, nunca me había profundizado en estos versos en la Biblia. Y después de estudiarlos, han habido pastores que me han dicho: yo ni siquiera soy cristiano. Recuerdo un pastor en Michigan que me dijo: Marco, he sido pastor por muchos años. Mi padre también fue pastor, igual que mi abuelo. Hemos pastoreado la misma clase de iglesia. Entonces agregó que él había graduado de un seminario de Chicago. Me explicaba que jamás había considerado estos versos, y mientras veía estas escrituras, las cuales voy a compartir con ustedes hoy, comentaba el pastor que tenía que admitir que ni siquiera era cristiano. Realmente le sorprendía decirlo: yo ni siquiera soy cristiano. Pero ¿sabe lo que hicimos? Por ser un hombre sincero, un hombre con integridad y justo con la palabra de Dios, vio que el bautismo es esencial para ser salvo. Entonces, ¿sabe lo que hicimos? Fuimos donde había agua y lo bauticé en Cristo. Ahora, este hermano sabe que está listo para tener vida eterna con Jesús. Hay agua en el plan. ¿Es el bautismo esencial? Sobre esto se tratará nuestro tema. Ahora vamos a empezar. Permítame, por favor, hacerles una pregunta. ¿Está de acuerdo conmigo que todo lo que hay en la Biblia es importante? Por supuesto. Ahora, ¿usted entiende todo lo que se encuentra en la Biblia? ¿Sabe todo lo que se encuentra en la Biblia? Yo no. Cada vez que abro este precioso libro, me da a entender algo nuevo. Y de hecho, planeo hacerle al Señor muchas preguntas cuando esté en el cielo. Verdaderamente. Mas, sin embargo, todo lo que está escrito en la Biblia es importante. Por otra parte, cuando se trata de la salvación, hay algunas cosas que son esenciales. Y mientras estoy en este mundo, tengo que entenderlas aquí. Debo de creerlas aquí. Y cuando me lo pide, tengo que obedecerlas aquí. O no llegaré al cielo para preguntar a Dios respecto a estas cosas esenciales. Entonces, ¿cómo podemos entender la diferencia entre lo importante y lo esencial? Usando el sentido común. Por ejemplo, cuando el ejemplo, hazlo o morirás, ¿esto es importante o es esencial? Cuando Él nos dice, créelo y vivirás, ¿esto es importante o es esto esencial? Dios sabe cómo aclarar las cosas bien.
Por ejemplo, en 1 Corintios 6, del 9 al 10 nos dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, dice Dios, no heredarán el reino de Dios. ¿Será esto importante? ¿Que no sean adúlteros, homosexuales, ladrones, borrachos? ¿O será esto esencial? Cuando se trata de la salvación, es importante que aquellos que practican tales cosas las dejen. ¿O será realmente esencial que las abandonen? Creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Dios nos hace amenazas, pero Él también nos da promesas. Así que cuando se trata de promesas o amenazas, Dios nos lo hace saber muy claramente, ¿verdad? Yo les llamo palabras que amenazan o palabras de promesa, amenazas de muerte o promesas de vida, palabras de vida o muerte. Muy bien. ¿Será esencial cuando Dios nos dice, créeme y vivirás? ¿Será esencial cuando Dios nos dice, hazlo o tú morirás? Claro que es esencial que actuemos de acuerdo si queremos ir al cielo, ¿verdad? Bien, revisémoslo más de cerca. Cuando se trata de aquellas cosas esenciales que francamente Dios nos demanda para que seamos salvos, naturalmente vamos a ir a versos como Juan 3 y 16, donde Jesús nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. He aquí otra de esas palabras, promesas de vida, amenazas de muerte, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Iremos también a otros versos como Juan 8 y 24, cuando Jesús nos dice, si no crees que yo soy, morirás. He aquí otro de esas palabras, promesas de vida, amenazas de muerte, morirás en tus pecados. Así es, que debemos de creer en Él, debemos de creer en Jesús, ¿verdad? Permíteme hacer esta pregunta. ¿Habrán algunas otras palabras, algunas otras cosas que debemos de hacer para irnos con Él al cielo cuando Él regrese? Sí las hay. El Señor nos dice en Lucas 13, versículo 3, os digo no, antes si no os arrepentéis, todos padeceréis igualmente. Palabras de vida o muerte, ¿de acuerdo? Y apasionadamente se repite después en el versículo 5, os digo no, si no antes no os arrepentís, todos padeceréis igualmente. Si no se arrepienten ustedes igualmente, se perecerán. Ahora, podríamos decir que no es necesario que uno se arrepienta, porque eso no lo dice en Juan 3:16, ¿qué? Solo es necesario creer en Jesús. Pero, espere un momento, ambas declaraciones declaran de la boca de Jesús. Y si vamos a creer en Jesús, entonces vamos a creer en lo que Él dice, ¿verdad? Y Jesús dice, si no se arrepienten, ustedes igualmente perecerán. Bueno, regresemos a nuestro Señor y le preguntamos, ¿habrá algunas otras palabras, algunas otras declaraciones que nos indiquen que debemos de creer, que debemos de hacer para obtener la salvación en nuestras vidas? Él nos dice en Mateo 10, versículo 32 y 33, si me confiesan ante otros hombres, yo les confesaré delante de mi Padre, pero siguientemente nos amenaza, si no lo hacen, si ustedes no lo hacen, yo no lo haré. Ahora, Él está diciendo algo más. Creyendo en Jesús y confesarle ante otros hombres son dos cosas distintas. Él no dijo que lo confesáramos, sino que solamente creyéramos en Él, en Juan 3:16. Jesús también nos dice y nos declara que si vamos a creer en Él, también vamos a creer en lo que Él nos dice, especialmente cuando nos amenaza respecto a nuestra salvación, diciendo, hazlo o morirás.
Entonces, ¿qué acerca del bautismo en agua? Dice la Biblia que uno deberá de ser bautizado en el agua para ser salvo. ¿Acaso la contestación volvería como decir, no, en Juan 3:16 no nos dice que es necesario ser bautizados, sino solamente creer en Él? En Juan 3:16 tampoco es necesario arrepentirse uno de nuestros pecados. En Juan 3:16 no dice que hay que confesar a Él ante los hombres tampoco. Pero, ¿qué es lo que dice Jesús acerca de ambas cosas? El arrepentimiento de pecados y de confesarle. ¿Y qué es lo que dice acerca del bautismo de agua? Porque el creer en Jesús también demanda el hacer lo que Jesús dice que debemos de hacer si vamos a ser salvos, ¿verdad? En Marcos 16, 15 y 16, momentos antes de ascender al cielo, piénsenlo, estas son las últimas palabras que va a decir y las más importantes antes de partir y dejar a sus apóstoles con este nuevo movimiento llamado cristianismo. Antes de partir, ¿qué es lo que dijo aquí? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Dígales a todos el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, estos serán los que yo salvaré, mas el que no creyere será condenado. Ahora, Jesús dice, créame y bautícense, y así serán salvos. Pero si no lo creen, estas palabras proceden de la boca de Jesús. Nosotros creemos en Jesús. ¿Vamos a creer lo que nos manda a hacer también? El apóstol Pedro así lo dio a entender en Hechos 2 y 38 cuando él hablaba a la gente que estaba perdida y les dice que se arrepientan. ¿Por qué les dijo que se arrepintieran? Porque Jesús nos los dijo que si no lo hacemos, nos perderemos. Arrepiéntanse y cambie el estilo de sus vidas. Es el pecado lo que te separa de Dios. Cambie su vida. Arrepiéntanse cada uno de ustedes. Él nos dijo, sean bautizados para la remisión de sus pecados. Para la remisión de sus pecados. Es asombroso en Mateo 26, 28, la misma palabra griega usada en él para, ahí es usada. Y ahí Él nos dice que derramó su sangre para la remisión de pecados. En Hechos 2, 38, Pedro usa la misma palabra arrepiéntanse y bautízanse para la remisión de sus pecados. Y Él nos indica que recibiremos el don del Espíritu Santo. Pero Él nos dice, arrepiéntanse y sean bautizados. Él aquí el mandamiento para la remisión de sus pecados. Jesús lo dijo de nuevo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre con quien él hablaba, Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le explicó diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús dijo, tiene que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y ahora, todo escrito en la Biblia es importante. Algunas cosas de la Biblia en lo que corresponde a hacer acerca de la salvación son esenciales. ¿Es importante o es esencial que creamos en Jesús? Es esencial, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice. La Biblia nos amenaza con la muerte en este caso. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Así es que debemos de creer o pereceremos en nuestros pecados. ¿Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar el estilo de nuestras vidas? Sí, esto es esencial. ¿Será solo importante o será esencial? Es esencial porque la Biblia nos lo dice. Cuando Jesús nos dice, os digo no, antes si no, os arrepentéis.
todos pereceréis igualmente. ¿Será importante o será esencial que confesemos a Jesús con nuestra boca? Es esencial, porque Jesús nos dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32 y 33. Así que lo es esencial. Cuando se trata del bautismo en agua, ¿será importante o será esencial para la salvación? Cuando nos dice: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, estos serán los que yo salvaré, mas el que no creyere serán condenados. Cuando se trata del bautismo en agua, la Biblia en verdad nos lo está diciendo, así como los otros temas que en realidad es esencial para la salvación. Vamos a estudiar esto más detalladamente, ¿de acuerdo? Porque quizás deseen ver estos versos ustedes mismos antes de proceder. Quédense conmigo y ya regresaré. Que a hombres no, claro entender podrán, puede ser perdonado. para que seas perdonado, obra no es, ni es opcional, para rechazar, o si hay agua, yo sé que hay agua, o si hay agua, en el plan. Cuando el reino establece según vamos en la Biblia y en Hechos 2, pero manda arrepentirse y también a bautizarse para obtener perdón por la muerte del Mesías que buscaron tan deprisa y clavaronle ahí, al Salvador enviado ahí vieron morir Del Calvario en la pero cruz. algunos corazones pero convencidos a creer a lo que pero habló. Permito que el amor experimento pasaría. Sé que hay agua en el plan, si hay agua en el plan, y si oyen a la Biblia, que a hombres no, claro entender podrán. Puede ser perdonado. Hola, gracias queridos amigos por estar conmigo nuevamente. Continuaremos con nuestro tema: el bautismo es esencial para la salvación. ¿Acaso esto indica que no es un don? ¿Acaso esto quiere decir entonces que nosotros podemos decir que Dios nos da a entender que uno tiene que merecerse la gloria? ¿Será esto lo que Él nos está diciendo? Tuve un pastor en mi oficina hace tiempo y él me dijo: Marco, yo estoy de acuerdo en todo lo que me has dicho, que Jesús nos dijo que tenemos que creer en Él para ser salvos, que Jesús dice que tenemos que confesarlo a Él si queremos ser salvos, que tenemos que arrepentirnos, cambiar nuestros estilos de vida si queremos ser salvos. Yo estoy de acuerdo con todo eso, porque la Biblia lo exige hacerlo. Pero él me dijo: yo he enseñado toda mi vida de predicador y he pastoreado ante muchas congregaciones. He enseñado que si uno insiste en ser bautizado para ser salvo, entonces uno está diciendo que uno tiene que merecerse la salvación a través de obras. ¿Esto vendrá a ser el caso? ¿Que uno debe de hacer algo para lograr el don de parte de Dios? Permítame ilustrarlo de esta manera. ¿Qué tal si le dijera que le voy a regalar un billete de $100? ¿Un billete de $100? Sería totalmente de usted. Y si le dijera: se lo voy a regalar, pero allá, dentro del agua, a unos 8 metros de la orilla. Yo le regalo un billete de $100, pero allá, dentro del agua. ¿Acaso usted saldría del agua diciendo: miren lo que el agua me dio? No.
Yo le di el billete. Solo tuvo que ir hasta allá para recogerlo. No se ha ganado el dinero. Sigue siendo un regalo. Cumplir la condición no deja de ser un don de Dios. Sigue siendo un regalo. Es solamente donde tenía que ir para recibirlo, ¿verdad? En el agua. Eso es el lugar. El solo hecho de que fue a cierto lugar no quiere decir que uno se lo ganó. No se puede ganar el paso al cielo solamente porque fue, de ninguna manera. La Biblia dice esto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, con cuidado considere lo que dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hemos hecho, pero también considere esto, es por su misericordia que somos salvos. Pero observen esto, de acuerdo con su misericordia, el que nos salva es solamente por la gracia de Dios que podemos ser salvos, a través de la fe. Y también Él nos dice, ¿cuándo obtenemos la salvación? Vea que Él dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta palabra lavamiento en este verso viene a ser frecuentemente de una palabra del antiguo hebreo que se encuentra en el Viejo Testamento. ¿Recuerdan la historia en el Viejo Testamento donde Dios trabaja con la nación de Israel? Y bajo su ordenanza, Él mandó la construcción del tabernáculo, que incluía un gigantesco patio. Entonces, bajo el mandamiento de Dios, con muchas cosas específicas, ahí dentro en el patio construyeron el tabernáculo. Eran 2 cuartos gigantes, los cuales incluían el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno de estos cuartos contenían muebles. Uno de ellos era el arca del pacto. Este se encontraba en el lugar santísimo. Allá afuera en el patio, enfrente de la entrada del tabernáculo, había un altar gigantesco, el cual bajo mandamiento de Dios, los israelitas lo usaban en varias ocasiones durante el año, para sacrificios de corderos, de ganado y palomas. La gente le llevaba sus ofrendas al sacerdote, y el sacerdote tenía la responsabilidad de degollarlos y luego ponerlos sobre el altar para quemarlos y sacrificarlos a Dios. Como se puede imaginar, estos sacerdotes se contaminaban con la sangre. Entonces, bajo el mandamiento de Dios, antes de entrar al lugar santo, allá afuera de la entrada, se encontraba un lavabo lleno de agua, Éxodo 40, versículo 7, donde los sacerdotes se limpiaban antes de entrar al lugar santo. Ahora, esta palabra lavamiento aquí se encuentra para el acto de limpiarse. Es traducción directa del griego que significa agua, en efecto, H2O. Ahora, no hay una palabra más húmeda en el idioma griego, y es la misma que está usando en el lavamiento de la regeneración. Lo que está diciendo es que Él nos salva en el lavamiento de la regeneración, bautismo de agua. Esta palabra regeneración es interesante. He hablado con algunos líderes y algunos pastores y me han dicho que en Juan 3 y verso 3 usted recuerda que Jesús nos dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esos pastores y líderes dicen que esta palabra agua en Juan 3, capítulo 3, significa que es el agua presente en el nacimiento, en el vientre. Esa agua que está presente al nacer. Y después, si aceptamos al Señor, somos renacidos en el Espíritu. Bueno, Tito capítulo 3 interpreta a Juan capítulo 3. Note esto, por el lavamiento de la regeneración.
Si fuera el agua de generación, entonces sería solo el agua presente al nacer. Pero es el agua de regeneración. Entonces es el agua presente al renacer. Lo que está diciendo es que hay agua presente cuando somos renacidos. Y esto es un nuevo nacimiento, el cual Jesús nos demanda que debemos de obtener en Juan capítulo 3 si queremos ir al cielo. Lo que Él está diciendo, que es de acuerdo a su misericordia, que Él nos salva. Y no es por obra de justicia que nosotros hacemos, sino por su misericordia que nos salva. ¿Cuándo nos salva? He aquí el punto. No es que nos salva, sino cuándo nos salva. ¿Y cuándo nos salva? Cuando somos regenerados, renacidos en el agua. Vemos el agua de regeneración, entonces somos renovados por el Espíritu Santo. Ahora, en Hechos 2 y 38, cuando Pedro les dijo a la gente perdida que se arrepintieran, que cambiaran sus vidas, el estilo de sus vidas, y que cada uno de ellos se bautizara en el nombre de Jesucristo, esto es estar apelando a Jesucristo por nuestra salvación. Ahí recibiremos remisión de pecados y el don, sí, el don del Espíritu Santo. Cuando Pablo después explicó la definición del sello propietario de Dios, como si Dios dijera, usted ha sido sellado, por lo tanto, me pertenece a mí. El mismo Espíritu Santo es el don que recibimos de parte de Dios en el momento en que le obedecemos y somos renacidos en agua. Así podemos obtener el mandamiento de arrepiéntanse y bautícense para poder recibir las promesas, remisión de pecados y el don del Espíritu Santo. Y aquí, en Tito 3, capítulo 3, nos dice, somos salvos no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros no nos podemos merecer el cielo, sino somos salvos de acuerdo a su misericordia. Pero cuando somos salvos, Él nos dice cuando somos regenerados, renacidos en el agua, y luego renovados. Aquí está el don, sí, por su Espíritu Santo. Está claro, ¿verdad? La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Dios no es el autor de la confusión. Nosotros los humanos somos los que confundimos las cosas, verdaderamente. Pero la palabra de Dios es breve y concisa. Lo hermoso de la Biblia es que si continuamos estudiándola, la Biblia se interpreta a sí misma. No es necesario la interpretación de una o de otra persona, ya que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Bien, es interesante cuando Pablo habla y les dice que el Viejo Testamento fue escrito para nuestro aprendizaje. Bueno, vayamos al Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? En la segunda carta de Reyes, capítulo 5, la Biblia nos relata que Naamán, este era su nombre, y era general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Pueden ver francamente que sobre Israel. Bien, la historia continúa. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, las cuales llevaron cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual la Biblia dice servía a la esposa de Naamán. El punto es que aunque la Biblia dice que es un hombre honorable, tenía un problema, tenía lepra. La muchacha esclava, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Para hacer corta la historia, en 2 de Reyes capítulo 5, versículo 9, la Biblia dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta de Dios. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve
y lávate 7 veces en el Jordán. En otras palabras, ve y bautízate, ve al agua 7 veces en tu caso, y cuando lo hagas, tu carne se te restaurará y serás limpio. En el verso 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, que saldría él, y estando de pie, invocaría el nombre de Jehová su Dios, alzaría su mano, tocaría el lugar y sanaría la lepra. Pero al ver a Naamán de pie ahí, furioso, enojado, yo pensé que el Dios de esta tierra, ¿acaso no puede el profeta invocar el nombre de Jehová, su Dios, aquí en tierra seca, levantar su mano y tocar el área afectada y sanar la lepra? Pero eso no es la pregunta apropiada. ¿Puede Dios hacerlo? Claro que sí. Pero la pregunta apropiada que debemos de hacer esta pregunta es, ¿acaso Dios lo haría? No. Dios le dijo a Naamán, por parte de su profeta Elías, Naamán, tú ve al agua, pero en tu caso ve 7 veces y ahí sanaré tu lepra. Bueno, muchos de mis amigos me dicen, ¿no podrá sanarme? ¿No podrá Dios perdonarme aquí afuera? Todo lo que tengo es clamar el nombre de Jehová aquí en tierra firme, y es aquí donde Él me perdonará. ¿Acaso no puede Dios hacer eso? Esta no es la pregunta correcta. Claro que Dios puede. La pregunta correcta es, ¿lo hará Dios? No. Regresemos a la historia de Naamán. Las personas de su casa aparentemente lo amaban mucho, porque en el versículo 13 le llaman padre. Vean aquí, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara a hacer alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más? Dice, lávate y serás limpio. Por favor observen que Naamán se humilló y obedeció a Dios. En el verso 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es increíble, pero nosotros, que mientras él estaba de pie en tierra firme, yo pienso, digo, ¿acaso Dios no puede? Cuestionando a Dios, desafiando a Dios, mientras él permanecía afuera, permanecía un leproso. Pero hasta que obedeció a Dios, y ahí en el agua fue donde la Biblia dice que se le restauró su carne como la de un niño y fue limpio. Ahora quisiera hacerle una pregunta. Cuando él fue al agua y salió limpio, ¿acaso fue el agua el que le limpió? No. ¿Quién le limpió de su lepra? Dios lo hizo. Entonces permítame hacerle esta pregunta. ¿Dónde lo hizo Dios? En el agua. Naamán reconoció que fue Dios el que hizo este milagro, ¿o acaso salió del agua diciendo, hombre, voy a tomar de esta agua y la voy a embotellar, y cuando regrese a Siria yo conozco a algunos leprosos y podría ganarme $1,000,000 con esta agua? No, no es lo que dijo. Vean el siguiente verso, vean en el versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay agua en toda la tierra. No, no es lo que él dijo, no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Entonces Dios le limpió, pero ¿dónde Dios le limpió? En el agua. ¿Saben? Realmente es lo mismo con el pecado. Es Jesús el que dice, hay agua en el plan. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Pero, Marco, tal vez usted diga, siempre he enseñado, siempre he creído que si es necesario hacer algo, entonces lo estoy mereciendo. No es un don. Esto ya lo establecimos, ¿verdad? No es por obras de rectitud que hemos hecho, pero de acuerdo a su misericordia nos salva, cuando nacemos de nuevo en el agua y renovados por su Espíritu Santo. Esto es lo que él dijo. Ahora, sabemos que
no es por obras de rectitud que nosotros hemos hecho, pero sabemos que sí es por obras. Espera un momento. ¿Aparento hablar lo contrario a la palabra de Dios? No, no es por obras que nosotros hemos hecho, sino es por obras. En la Biblia, en Colosenses 2:12, vean lo que la Biblia dice. Sepultados con Él en el bautismo. Ciertamente hay diferencia entre sepultura y rociar. Simplemente tomen su perro, que se les murió, y rocíenle un poco de tierra sobre el perro y pregúntenle a sus vecinos en unos 3 días si hay diferencia. La Biblia dice, somos sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó. Levantó a Jesús de los muertos. Note que hay obras que se llevan a cabo, pero no son obras que nosotros hacemos. Nosotros no nos podemos dar a merecer el cielo. No hay nada que podemos hacer para merecerlo. Y esta es la palabra clave, merecer. Pero es nuestra fe en la obra de Dios. Lo que la Biblia dice es que cuando pones su fe en Jesús para que te salve, Dios, explicándolo de esta manera, se presenta y comienza a obrar en el proceso de la salvación, mientras tienes tu fe en Él. La Biblia dice, y quizás usted lo sabe, que todo aquel que clame el nombre del Señor será salvo. Pero es en el agua. Ahí es donde debemos de clamar el nombre del Señor para ser salvo. No es en la banca delantera, no es en casa de alguien, no en tu recámara, no en una reunión en la playa junto a una fogata o en una reunión de jóvenes. Vean esto, es en Hechos 22:16 el apóstol Pablo dice, por medio de Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿dónde debemos de invocar el nombre de Jehová? Cuando nos levantamos y nos bautizamos, apelando a Jesús, que Jesús nos salve. Él lavará nuestros pecados mientras clamamos el nombre del Señor. ¿Por qué dice usted? Porque ahí Dios nos alcanza y hace la obra, limpiándonos de nuestros pecados. Mire usted, la Biblia es muy clara. Es tan maravillosa la claridad en que se encuentra todo en la Biblia. No es que Él quite del don. Si vamos a Él, al agua, nosotros no merecemos el cielo al ir al agua. Sigue siendo su don. Nosotros simplemente estamos firmando como se firma para recibir un gran premio. Estamos yendo donde Él nos ha mandado. Señor, yo quiero a Jesús en mi vida. ¿Qué debo de hacer para conseguirle? Él es el don. Él dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros clamando a Jesús en el nombre de Jesucristo, y ahí recibirá remisión de pecados y el don del Espíritu Santo. Es increíble que en Hechos capítulo 2, cuando oyeron estas personas que se encontraban en perdición, en el versículo 41 la Biblia dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No el siguiente domingo o 2 semanas después, sino ese mismo día. 3,000 de ellos fueron al agua. Y la Biblia dice en el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Venga hacia el agua. Hay agua en el plan. Dios lo demanda. Jesús dice, ahí es donde estaré. Hay agua en el plan. Compruebe estos versos. Medite, examine su propia vida. Ya regresaré. Sé que hay agua en el plan, sí hay agua. Hola, gracias por estar conmigo nuevamente. Me da gusto que ustedes hayan regresado. Estoy contento que ustedes estén aquí, continuando con nuestra discusión ahora. Hagamos un experimento. Digamos que estamos aquí en un lugar tranquilo con Jesús hace 2000 años. Entonces estamos ahí sentados y Jesús nos dice, voy a ascender y me iré al cielo para estar con el Padre. Y bien,
Para que el hombre tome provecho de la salvación que os he traído, debo insistir que la gente crea en mí para que sean salvos. No solamente que se arrepientan de sus pecados para poder obtener la salvación, sino también insistiré que me confiesen delante de los hombres. Insistiré que se sumerjan, que sean sepultados, que se metan completamente bajo agua, o sea, bautismo en agua, para que puedan ir al cielo, para que puedan estar conmigo y con el Padre. ¿Qué tal si él hubiera dicho, necesito ayuda, quiero que me ayuden en cómo escribirlo? Ya saben que tienen que ser bautizados para ser salvos, para poder ir al cielo. Quiero que me ayuden a escribirlo, para que la gente en 100 años, en 500 años o en 1000 años, más tarde en cualquier cultura, no me vayan a malinterpretar. Quiero que ellos tengan una idea clara del hecho que insisto que una persona tiene que ser completamente sumergida, completamente sepultada en agua, bautizada en agua, para poder ir al cielo. Y él pregunta, ¿cómo entonces lo escribiría? Para que nadie pudiera mal entender. Entonces usted tal vez dice, bueno, yo diría, tienes que ser bautizado. Entonces no podría haber mal entendimiento, ¿verdad? ¿Sabía usted que la Biblia es claramente lo que dice? Jesús de su propia boca lo dice. Vayamos a Juan 3, del 3 al 8. Él dice que tenemos que nacer de nuevo. Y para terminar, él interpreta lo que acaba de decir. Recuerda el verso 5 cuando él dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nacido del agua, tienes que ser bautizado. Y luego Dios te dará el don del Espíritu Santo. Entonces, si Él lo dijo, no debería de haber duda alguna, ¿de acuerdo? Está muy claro. Si yo fuera a escribirlo, para que en 100 años, en 500 años más tarde, nadie tuviera problemas en entenderlo, nadie lo mal interpretara, simplemente diría, sé bautizado y será salvo. Esto sería muy claro. ¿No es verdad? ¿No es así? ¿Sabe usted que eso es precisamente lo que Dios dijo? Poco antes de que Jesús ascendiera al cielo, sus palabras más importantes antes de partir fueron lo que encomendó a sus discípulos antes de partir. Recuerda en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Díganles que vine a este mundo y morí en aquella cruz para quitar el problema de sus pecados. Salí de esa tumba para quitar sus problemas de la tumba. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hagamos este experimento. Supongamos que me encuentro hablando con una pareja que en el pasado asistieron a alguna iglesia y los dos tienen diferentes maneras de pensar. Y estas dos maneras de pensar se identifican como iglesia católica apostólica y como una iglesia protestante. ¿Está bien? Hay gente que insiste que los bebés nacen en pecado y para librarles de sus pecados, primeramente son bautizados. A unos días, a semanas después. Pero en realidad, ellos solamente rocían el bebé. Yo sé lo que dice el diccionario hoy en día, que rocío es bautismo también, pero no es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces les digo que en Romanos capítulo 6 y capítulo
2 de Colosenses, Dios dice ambas veces, sepultados con Él a través del bautismo. Sepultura y rocío, como ya lo hemos enseñado anteriormente, son absolutamente dos cosas totalmente diferentes. ¿Sepultado? Sí. El bautismo es una sepultura, pero de todos modos, para el propósito de reexaminación, ellos dicen bautizamos el bebé, pero realmente solo lo rociaron. Pero ellos dicen, número 1, que bautizamos el bebé. Número 2, para salvarlo. Número 3, y a la edad de 12 años o 13 años se confirma. Esto lo hace para confirmar que él es un creyente. Él se confirma que es un verdadero creyente en Jesucristo. La segunda manera de pensar viene de la iglesia protestante. Estas personas dicen que no, eso no está bien. La Biblia no enseña eso. Tienes que creer antes de ser salvo. Entonces, ellos enseñan, número 1, que si crees en Jesucristo y lo aceptas como tu Salvador personal, clamas el nombre del Señor para ser salvo, y en el momento en que haces esto, instantáneamente, número 2, eres salvo. Y el siguiente domingo, o en 2 semanas, o 2 meses, o 6 meses, número 3, eres bautizado. Pero no hay ninguna verdadera urgencia porque ya eres salvo. Ellos enseñan que el bautismo es importante, pero que no es esencial para ir al cielo, que es muy, pero muy importante, pero que no es esencial. Lo que hacemos divulga lo que creemos. He ido a muchos diferentes tipos de iglesias. He visto a gente que pasa hacia adelante y quieren salvación, y el pastor o alguien se pone de pie y hacen lo que hoy en día se llama la oración del pecador. Señor, ven a mi corazón, te clamo como mi Salvador. Por favor, límpiame en la sangre de Jesús. Estoy cediendo el trono de mi vida y estoy dando ese trono a Jesús donde Él pertenece para que reine en mi vida. Y clamo a Jesús como mi Salvador personal. Y así que te pido que me limpies de mis pecados ahora mismo. Lava mis pecados en la sangre de Jesús. Hazme cristianos aquí y ahora. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Eso es a lo que comúnmente se le llama la oración del pecador. Y que al siguiente domingo o 2 semanas después, esa persona es bautizada. Pero no hay urgencia. ¿Por qué lo que hacemos divulga lo que creemos? Si es importante, entonces quizá no hay urgencia. Pero si es esencial, es urgente. Pero porque el bautismo es importante, mandan a esa persona a su casa habiéndole convencido que si hubiera muerto en un accidente no habría ningún problema en cuanto a su salvación. Se acaba de salvar allá enfrente en la banca delantera. Lo bautizaremos más adelante, pero ya es salvo. Puede esperar y sí es importante, pero no hay prisa. Pero nosotros debemos de saber que sí es esencial y que sí hay urgencia. Bien, entonces, en esta segunda manera de pensar, al momento en que la persona cree que es salvo y después es bautizado, entonces estos que son de la iglesia protestante creen que aquellos de la católica apostólica están en un error, porque lo que enseñan no se encuentra en la Biblia. Y esto está correcto, pero aquellos en la iglesia protestante insisten que los de la iglesia católica apostólica están en un error, porque lo que enseñan no se encuentra en la Biblia. Entonces lo que estamos diciendo es que el orden importa. Pero si el orden importa, ¿qué es lo que la Biblia dice? Regresemos a Marcos 16, 15 y 16. Jesús está hablando con sus discípulos. Dijo, todo aquel que número 1 creyere, número 2 será
salvo y después en 1 o 2 o 6 meses fuera bautizado? ¿Eso es lo que él dijo? Claro que no. Si el orden importa, entonces ¿cuál es el orden de Dios? Todo aquel que número 1 creyere, número 2 fuere bautizado, número 3 será salvo. Hay que ser honestos con la palabra de Dios. El bautismo no es para la gente que ya es salva, puesto que no se encuentra a alguien que sea salvo y después se bautiza en ninguna parte de las Escrituras. El bautismo es para la gente que está perdida. ¿Saben por qué? Porque la Biblia así lo declara. En Romanos capítulo 3 en adelante dice que el que no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús fueron bautizados en su muerte. Ahora, vamos a tomar aquí un momento, un minuto, porque el Señor quiere que fuéramos bautizados en la muerte de Jesús. ¿Qué pasó en la muerte de Jesús? Ahí fue donde la sangre fue derramada, Efesios 1 y versículo 7. Solo en la sangre podemos tener redención y perdón de pecados. Aquí está la cita. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es como un canto que he cantado en mi vida. ¿Qué puede quitarme mis pecados? Nada más que la sangre de Jesús. Ahora veremos. ¿Dónde fue derramada la sangre por el perdón de nuestros pecados? En la muerte de Jesús. Con razón, Dios quiere que entremos en la muerte de Jesús. Ahí es donde se encuentra su sangre. Y nada más que la sangre de Jesús puede lavar mis pecados. Entonces, es en el bautismo donde entramos en la muerte de Jesús, donde se encuentra la sangre. Ahí es la sangre, el agente de limpieza. ¿Que puede lavar mis pecados? Nada más que la sangre de Jesús. Entonces, Dios está diciendo, hay agua en el plan, porque en el agua, ahí entrará en la muerte de mi Hijo. Ahí es donde se encuentra la sangre. Ponga atención en esto, escuche. Dentro del agua, dentro de la muerte, dentro de la sangre. Escúchelo de nuevo. Dentro del agua, dentro de la muerte, dentro de la sangre. ¿Y qué puede lavar mis pecados? Nada más que la sangre de Jesús. Entonces, si es en el bautismo donde uno entra en la muerte de Jesús, ¿dónde está la sangre? ¿Cómo puede una persona entonces ser salva fuera de la sangre? ¿Cómo puede ser salvo antes de ser limpio por la sangre de Jesús? No puede. El bautismo es donde se entra en la muerte de Jesús, donde se encuentra la sangre, y la salvación es en la sangre. Con razón Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque es en el bautismo donde se entra dentro del agua, dentro de la muerte, dentro de la sangre de Jesús. Y esta es la palabra de Dios. Pero tal vez usted dice, si yo lo fuera a escribir para que nadie lo malinterpretara 100 años, 500 años o 1000 años más tarde, simplemente diría, el bautismo te salva. Entonces, no habría lugar para mal entendimiento. ¿O no es verdad? Dios lleva la ventaja en esto también, porque la Biblia dice exactamente esas palabras. En 1 Pedro 3 y 21 la Biblia dice, ahora el bautismo no salva, no quitando las inmundancias de la carne, pero lo que es, sino la expiación a una nueva conciencia hacia Dios. Este es la base y la raíz de nuestro sistema de fe, de ahí proviene. Es la apelación a una buena conciencia hacia Dios. Todo a través de la resurrección de Jesucristo. Pero vean las palabras. Ahora el bautismo nos salva. Ahora el bautismo nos salva. El bautismo simplemente es donde encontramos salvación, porque es en el bautismo donde entramos dentro del agua,
dentro de la muerte, dentro de la sangre de Jesús. Entonces, en Romanos 1 y versículo 16 la Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, el Evangelio, siendo la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Pablo también lo dice en Romanos 6, versículo 3, somos bautizados en su muerte, sepultados con él, y como Jesús fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminaremos en vida nueva. Ese es el Evangelio. Así que el Evangelio nos salva. ¿Dónde conseguimos el Evangelio que nos salva? Somos sepultados dentro de su muerte a través del bautismo. Así que el agua es simplemente donde encontramos a Jesús. Ahora, el énfasis es Jesús. El énfasis es Jesús. Jesús es el Salvador. Nadie viene al Padre sino por Él. Jesús lo dijo. Jesús es el Salvador. Es importante ahí, en el agua, es donde tenemos que ir para conseguir a Jesús. Gálatas 3, versículo 26 y 27, la Biblia dice que son todos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él es el énfasis. Pero observen en el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo está revestido. Entonces, de acuerdo con la Biblia, ¿dónde nos revestimos de Cristo? Cuando nos levantamos y nos bautizamos. Ahí es donde nos revestimos de Cristo. Ahí es donde nos hacemos cristianos. Gracias a Dios por Jesús. Gracias a Dios por Jesús. Sin Él no somos nada. Ir al cielo sería imposible. Jesús es el Salvador. Que nunca se nos olvide. Y yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Que Dios les bendiga. Romanos 1 y versículo 16. Yo sé que hay agua en el plan, sí hay agua en el plan, y si oyen a la Biblia, y a hombres no, claro entender podrán, puede ser para que perdonado. seas perdonado, obra no es, ni es opcional, para rechazar, o si hay agua, yo sé que hay agua, o si hay agua en el plan. Cuando el reino establece según vamos en la Biblia y en Hechos 2, pero manda arrepentirse y también a bautizarse para obtener perdón. Por la muerte del Mesías que buscaron tan deprisa y clavaronle ahí, al Salvador enviado ahí vieron morir. Del Calvario en la Pero algunos corazones fueron convencidos a creer a lo que Pedro habló, creyendo que el amor firmemente pasaría al Hijo de Dios. Pero no fue retenido por la muerte, removida la piedra, él se levantó, el príncipe de paz que Dios envió. Yo sé que hay agua en el plan, sí hay agua en el plan, y si oyen a la Biblia, y a hombres no, claro entender podrán, puede ser para que perdonado. seas perdonado, obra no es, ni es opcional, para rechazar, o si hay agua, yo sé que hay agua, o si hay agua en el plan. Nicodemo vino a Cristo, le fue dicho que el nuevo nacimiento era esencial. Del espíritu del agua claramente reveló que si hay agua en el plan. Y antes de descender el cielo a los apóstoles dijo en la grande comisión, ya todos los hombres le fueran a predicar. ¿Cómo hacer cristiano? Aún Pablo el apóstol escribió su importancia porque el lavado fue, aunque era enemigo, Ananías vino y le dijo lo que había que hacer. Si Cristo te quiere vestir y a su cuerpo agrada, de otra manera no hay. Esta verdad su palabra nos da. El hombre puede rechazar y otro plan ofrecer. Muchas sendas en el mundo hay, pero el hombre es débil para Dios su ayuda a dar. El plan del Señor es mucho mejor. Yo sé que hay agua en el plan, sí hay agua en el plan. Y si oyen a la Biblia